Hola, soy Sabine, pero me llamo Sabina en México. Hola, soy Ivonne, de México también. Claudia. Claudia Ivonne. Yo me llamo Claudia Ivonne. Claudia o Ivonne, elige hoy. Hoy, pues los dos me gustan. ¿Ah, sí? Claudia. Claudia, hoy Claudia. Yo inicié mi negocio con 300 pesos. Y ¿300? Sí, muchas mujeres piensan que pues no van a poder sola y por eso tienen que aguantar cosas que no. Tienen que aguantar maltratos psicológicos, verbales, violencia, porque las detiene el miedo y porque se sienten solas. Ese es mi mensaje para las mujeres que se sienten solas. Ya estoy lista para ayudar. Iba a comprar una red para cubrir mi pelo, pero no encontré, por eso traje mi gorra para poner. Ahorita pongo. Lista. Claudia, ¿me puedes presentar menú de hoy, por favor? Tengo pollo con verduras en salsa de chipotle, Ajá. chiles rellenos, rollos de jamón y Ajá, tortitas de mi favorito. carne. Chile relleno. Tortitas de carne de res en salsa roja con nopales Ajá. y bistec de puerco en salsa verde con papas. Oh. Tenemos arroz y huevos Ajá. hervidos. Ajá. Y salsa. Sí, me encanta esta salsa. Muy picosa, pero sí rica. Ella es la hija de Claudia. Claudia, ven. Cuando yo entré por primera vez, ¿cómo te sentiste? Bien, me dio gusto conocerte y ver que pues te sientes familiarizada con el mexicano. Ajá, sí. No te da pena que expresas lo que eres. Ajá, sí. Me dio mucho gusto conocerte. Ah, sí. Gracias. Y hicimos una amistad bonita. Ajá, sí, porque normalmente cuando entro a un lugar nuevo y ellos me ven un poco raro, como así. No, pero yo no te vi rara. Ah, sí. Yo no. Mucho. Todos son bienvenidos aquí. Ajá, sí. Porque es la forma de que yo salgo adelante, Ajá. el tener mis clientes. Ella es cliente de años. Ajá. Clientes nuevos que llegan, entonces pues Ajá. tengo que tratarlos bien porque pues eso es de lo que yo me mantengo, de lo que yo he sacado a mis hijos adelante. Ah. Por cierto, ¿cuándo abriste aquí? Yo abrí en pandemia, Ah, yo abrí cuando fue la pandemia, Ah. porque yo trabajaba en una empresa de publicidad, era la cocinera de esa empresa, Ah. pero por la pandemia hicieron corte de personal y entre ese corte de personal pues yo fui la que salió. Ay, Pero pues, como decía mi hijo, ¿no? ¿A qué le tenía miedo yo si sabía trabajar, si sabía hacer las cosas? Sí. Oh, como es un caso muy especial. ¿Por qué? Porque normalmente en pandemia todo cierra su negocio, pero tú abriste. Yo abrí porque pues mis hijos son los que siempre me impulsan, Ajá. los que pues siempre creen en mí, me dijeron pues si sabes trabajar y sabes hacer comida, ¿por qué no vendes comida? Ah, sí. Y ellos empezaron conmigo vendiendo comida corrida, la hacía yo aquí en mi casa y la iba yo a ofrecer a los locales. Ajá. Y ya después pues empecé a tener clientes y decidí poner aquí la señora que me renta, Ajá. me dio permiso de abrir el zaguán, de Ajá, trabajar. sí, eso también para mí muy interesante. Tú abriste tu puerta. Sí, porque pues no te dejaban salir, en pandemia no te dejaban poner afuera, entonces Por eso. yo le pedí permiso de que pues si me dejaba trabajar aquí y ella me dejó trabajar. Ah, qué bueno. De hecho pues también hice una bonita amistad con ella y ya no vivo aquí, pero ella me sigue dejando trabajar aquí. Ajá, qué bueno. Apenas te mudaste a otro Me mudé lugar. hace un mes a otro lugar que queda como a 20 minutos de aquí. Ajá, pero no tuviste miedo de abrir tu puerta de tu casa. No. ¿Es tu casa donde vives? Pero no he tenido miedo nunca. Oh. Bueno, yo creo en Dios y sé que Él me ayuda y me pone a las personas indicadas.
Entonces, pues aquí seguimos trabajando, ya tengo 6 años trabajando. 6 años aquí, en este lugar. Aquí viví iba a cumplir este año casi 10 años, pero vendiendo comida tengo 6 años. Ah, y entonces tú creciste aquí en esa. Yo ¿De crecí dónde en eres? esa, yo crecí en la colonia Maravillas. Ah, Maravillas. Maravillas, allá más adelante, ¿no? Hacia Ciudad de México. Ajá. Allá yo he- crecí. Ya sé. Yo conozco bien. ¿Eres cliente regular? Ah. Casi diario compra ella. ¿Ah, sí? ¿Diario? Ah, no cocinas como yo. No cocina todavía, está pequeña. Sí. Aquí le vas a poner arroz, le vas a poner una tortilla. ¿Me lo estás enseñando? Sí. Arroz. ¿Puedo grabar? Ay, gracias. Yo también vendo comida. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Aquí derecho. Pero vendes comidas y compras comida también. La vende en la tarde. Ah, tarde, solo tarde. ¿Te gusta la comida mexicana? Sí, mucho, por eso estoy aquí. ¿Hoy tienes chilaquiles? Hoy, Ah. a la tarde. Ah, pero en la tarde también se come chilaquiles. Sí, a toda hora. Quiere hijos Sabina, pero quiero un mexicano. Sí, ¿Sí? ¿dónde está? ¿Tienes un nombre mexicano? Sí, moreno con barba. Y aquí nos mudamos. No, no estoy llorando. No, aún no estoy tan conmoviendo con tu historia. Luego lloro. ¿Quieres conmoverte más? Ah, sí. Y durante la pandemia, como la gente sigo viniendo aquí. Pues ¿Siguió viniendo? venía y se llevaba su comida. O Ah, sea, solo sí, para llevar. Si podían comer, comían, pero por lo regular se llevaban más la comida. ¿Y cuándo empezaste? ¿Cómo empezaste a cocinar? Ah, porque siempre me ha gustado cocinar. ¿Ah, sí? Siempre, desde niña. Ah, A mí por me tu enseñó mamá. mi abuelita. Ah, abuelita. Mi abuelita me enseñó a cocinar y pues ella siempre me ha ayudado a no dar, bueno, me enseñó a que uno no se debe de dar por vencido. Ah. Y que a veces las circunstancias son difíciles, pero pues uno tiene que salir a enfrentar eso que nos pasa. ¿Y tu abuelita de dónde era? Mi abuelita vivía allá en Colonia Maravillas, Ah, en esa. en esa. ¿Ah, sí? Pero lo que escuché es Nesa es como recién establecido, ¿no? No, Nesa ya tiene muchos años. ¿Ah, sí? Sí, Nesa ya tiene muchos años. Pensé que todo inmigró de otro pueblo. No, o sea, sí, ella venía de un pueblo de Coyotepec, pero ella llegó aquí y aquí trabajó. Ella tenía 16 hijos y pues a todos los sacó adelante trabajando igual. Ella vendía elotes, vendía comida. Sí. O sea, ella siempre fue, pues sí, sacó a sus hijos adelante y fue muy fuerte para sacarlos adelante. Entonces, pues yo aprendí de esa fortaleza que ella tuvo para yo no darme por vencida y salir adelante. Ajá, tuviste mucha suerte. Sí, ¿Cuándo empezaste a ganar dinero tú sola? Pues yo empecé a trabajar muy pequeña. Ajá. Hacía mandados en todos lados porque pues mi mamá pues no le alcanzaba para pues darnos lo necesario. Ajá. Y teníamos que pues buscar otra forma y a mí siempre me ha gustado trabajar. Ajá. Trabajé en tortillerías, pinaterías, Ajá. en donde me daban trabajo. Ajá. Y a la fecha todo lo que yo pueda hacer lo hago para pues tener dinero, no, pues más que nada pues sacar a mis hijos adelante, que es lo más importante para mí. Sí. Así aprendiste cómo ser independiente. Sí. Muy temprano. Sí. Entonces no había momentos de tener miedo, ¿no? No, ni de tener miedo ni de llorar porque Ajá. tenía que sacar a mis hijos adelante. Ajá, sí, para sobrevivir.
qué bueno, ya tienes tu negocio Sí. así. Es pequeño y todo, pero me ha dado mucho. Ah, ¿Qué más? nunca he probado taco con piña con queso. ¿Nunca lo ha probado? No. Está rico, se lo Ah, sí. recomiendo. Oh. Donde quiera ir algún día, cualquier taquería que vaya, pides un taco de piña con queso. ¿Ah, sí? Y tortilla de harina. Pero en menú no existe, ¿no? No, no. Ah, entonces solo sacan piña arriba de Eso es esto. creatividad nada más. Ah, sí. Ah, entonces me dará vergüenza para No, no, pedir. sí te lo hace. ¿Ah, sí? Pero tú tienes tu taquería y comes aquí. Sí. ¿No? Y también como tacos en otros lados. ¿Ah, sí? Ah, El colmo de un taquero. vender te tacos. aburre tu comida. También, sí. ¿Ah, sí? Ah, muy interesante. Ah. Entonces, Claudia, ¿tú también te vas a comer? Sí, comer. Ah, ya. Oh, querido. ¿También está bien? ¿Así? Ah, sí, porque no tengo otra persona para grabar. ¿Cómo empieza tu día? ¿Cómo preparas la comida? Ajá. Ah, sí. Ah, pues mi día empieza a las 5:30 de la mañana. Ujú. Empiezo a preparar y pues antes vivía aquí, me levantaba un poquito más tarde, Claro. pero pues ahora ya vivo más lejos, empieza a esa hora, a veces a las 5, 4:30, dependiendo qué es lo que vaya a guisar también, Oh, porque pues todo lo guiso el día que lo voy a vender, no guiso nada un día antes. oh. ¿Tienes como una tabla de guisados? No, voy viendo también cómo está el precio de la carne, de las verduras, Ajá. y ya con eso voy viendo qué es lo que voy a hacer. Ajá. Y pues meto siempre un guisado con carne de puerco, un guisado con carne de res, uno de pollo, por las personas que a unas no les gusta la carne, y los chiles rellenos por muchas que no comen carne. Entonces voy variando, sí. pero diario es un guisado diferente. Ajá, sí, Cuando siempre son hay guisados. chile relleno. Sí, esos diarios los hago, los chiles rellenos, los rollos de jamón y pechuga empanizada es lo que diario. Y va variando diario, o sea, nunca es el mismo guisado. Ajá. ¿Y cuál es más difícil para hacer comida o para mantener este negocio? Pues no, ya me acostumbré, ya tengo la práctica, o sea, Ujú. ya no se me hace difícil. Ah. Y también pues a veces hago fiesta para banquetes, y Oh. eso, pues no se me hace difícil. Sí, comida para banquetes. Oh, sí. Para- Comida para banquetes. Oh. Entonces, Otra palabra. entonces, pues ya le tengo práctica. Oh, ¿esto para cuántas personas? Comida Para- para banquete. Lo máximo que hemos cocinado yo y mis hijos es para 400 personas. 400. Y como había un cliente muy especial que no puedes olvidar ahora. A mi patrón. sí. Que fue mi patrón, pero de él aprendí mucho también. Decía, si usted está aquí es porque puede, o sea, nunca se dé por vencida. Y pues toda su familia, pues también, maestro. también me tuvieron, pues mucho afecto, mucho cariño. Oh, qué bueno. Todavía hace un año le cociné tamales para el 2 de febrero. Oh, Le sí, hice- tamales también. Le hice 300 tamales. Oh, sí, entonces tú puedes hacer mucho tipo de comida porque elegiste guisados. Ah, porque es lo que más se vende. La gente les gusta Ah, más. Porque sí. también cuando empezamos a vender aquí vendimos quesadillas de papa, vendimos tacos de milanesa y todo eso. Y sí se vendía al principio, pero después bajaba mucho la venta. Oh. Y ya pues me quedé con los guisados porque es lo que más se vende. Oh. Y muchas personas vienen por su comida porque están trabajando y vienen con sus toppers, se llevan su comida. Ajá. Como por un kilo, ¿no? Más ¿así? o menos, pues como el plato que sirvo, Plato, ajá. pero ellos traen sus toppers y ahí les ponen su comida. Sí. Tú hablas como que todo es muy fácil. ¿No has tenido un reto? Pues para mí fueron muchos retos cuando yo inicié a trabajar en esa empresa porque yo nunca había cocinado un filete mignon en Ajá. salsa de champiñones. Ajá. Y él me dijo, hace esto, o sea, para mí sí ha sido complicado, pero
siempre los retos me gustan. Oh. O sea, él hice variedad de comida también, pues que yo en mi vida había probado. Entonces él nada más me decía, usted le va a echar esto, le va a hacer esto, y yo lo hacía. O sea, porque pues me gusta y pues me gustaban los retos, ver que yo podía. Entonces te enseñó muchas cosas. Él es de Oaxaca, te digo, pero sí aprendí mucho, o sea, aprendí a quitarme esos miedos que yo tenía de decir, es mucho para mí, no voy a poder. Ajá. Y él me enseñó que sí se puede. Ajá. Entonces, pues a la fecha pues le estoy agradecida porque pues me abrió las puertas también de su casa. Me dio varias oportunidades de ver que yo podía con eso y con más. Ajá. O sea que los retos nada más están en la mente. Ah, sí. Él me enseñó eso. Ajá. Creo que como en la vida, en el camino, encontrar una persona como tu patrón es muy importante. ¿Cómo conociste tu patrón? Lo conocí porque yo vendía igual tacos de guisado aquí por donde están los mariachis. Y yo ahí vendía tacos de guisado. Entonces una de mis sobrinas me habló y me dijo, tía, están solicitando cocinera. Y ya me fui ahí y fue como yo lo conocí a él. Él me dijo, pues yo fui un jueves, el viernes me dijo, usted mañana se presenta y me hace un guisado. Quiero ver su sazón. Ah, ya esa entrevista. Ajá. Y ya yo fui, hice el guisado y todo y le gustó y me dijo que el trabajo era mío. Porque yo creo que hay mucha gente que quiere ser cocinera como tú. Pues no a muchos les gusta. Ah, sí, creo que sí, pero no sabe cómo aplicar y cómo preparar. Pues con el tiempo te vas acomodando. O sea, al principio es difícil porque también el estar lavando trastes, el ir a surtir, todo, implica tiempo, pero pues te vas organizando y ya vas poniendo todo. Ajá, desde cero, poco Sí. a poco. Ajá. Entonces no necesita experiencia especial. Pues es que yo ya sabía cocinar. Ah. O sea, yo nada más fue ahora así como que el brinquito para que yo aprendiera más cosas. Pero a mí ya me había enseñado mi abuelita. Ajá. Entonces tú eres muy privilegiada. Privilegiada. Sí, privilegiada. Ajá, privilegiada. Eso. Privilegiada. Privilegiada. Ajá. Sí, Sí, la muy verdad, afortunada. Sí, muy afortunada. Sí. Porque también me dedico a la repostería, sé tejer, sé bordar, sé hacer varias cosas, sé dibujar, manualidades. Entonces tú puedes abrir otro negocio. Negocio. Ajá. Y a mí no me da miedo abrir otro negocio. Por ejemplo, si nadie viene en el primer día de tu negocio. No me doy por vencida. Le sigo, porque así tiene que ser. El que persevera alcanza. ¿Cómo lo aprendiste? Pues- Porque esta parte es lo más difícil, ¿no? Para tener, porque siempre todo el mundo puede hablar, yo quiero hacer esto, yo quiero esto, yo haré esto, pero casi la mayoría no realiza por miedo. Pero pues yo no tengo miedo. Yo si no funciona, pues no pasa nada, se quita y ya se empieza de nuevo. Imagínate, te casas, no funciona, ¿y qué te queda? Seguirle. Y más si traes a otras personitas a tu lado, que les tienes que dar un ejemplo. De que ¡Lloro! de que no se deben de dar por vencido. Ajá. Que pues tengo a dos personas que amo con todo mi corazón. Y que por ellos todo lo valen. Ajá. Porque ellos no son responsables de las decisiones que a veces tomamos. Ajá. Y eso le he enseñado a mi hija que ella tiene que ser fuerte y que nunca se tiene que dar por vencida. Ajá, sí. Gran motivación, sí. Tanto para ella como para mi hijo, porque pues mi hijo también es muy trabajador. Ajá, Mi sí. hija también es muy trabajadora. Ajá. Todos se apoyan juntos. Sí. Ajá. Somos una familia de 3. Ajá. Sí. Pues hasta la fecha, pues esto nos ha sacado adelante y nos ha servido mucho. Y ver que todo va a traer un cambio y que todo lo que pasa, tarde que temprano, tiene que cambiar. O sea, que nunca va a ser lo mismo. Sí. Pero de uno depende de cómo quieras salir adelante. Ujú. Sí. Si te enfocas en el dolor o dejar
dejas el dolor y sales a flote. Ajá, sí, es cierto. La vida siempre está como llena de series de dolor, problema. Pero pues no enfocarnos en los problemas, Ajá. que sí tienen solución. Sí, entonces yo también debo tener mis hijos. A tener motivación como tú. Pues sí. Son una gran motivación los hijos. ¿Ustedes no aburren? Para mí aquí es como un consultorio. Yo tenía problemas en mi vida y siempre venía aquí a hablar contigo. Primero fui al gimnasio para sacar mi energía negativa y vine aquí. Sí, porque muchas veces te sentías mal, Sí, te sentías triste, sí, pero desesperada. pues no estás sola. Ajá, Ya ves sí. que hay muchas personas pues que ya te quieren, Ajá. que te buscan. Sí. Entonces, 65. Entonces, pues de eso se trata. Así somos los mexicanos. Ajá, sí. Creo que te has sentido bien, ¿no? Ajá, sí, mejoré mucho. Ya hasta cambió tu semblante, tu carácter. Ajá. Antes te veías como triste, Sí. como deprimida. Pero y ahora ya no. Ajá. Sí, cada día tengo energía. Pues es que te dije que los cambios siempre son buenos. Ya no vienes estresada, Ajá. que no hay agua, que te tienes que ir a bañar al gym. Ajá, sí, recuerda. Es que no había agua en su casa. ¿Verdad que no había agua? No había agua y así llamaba pipa mucho. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Ah, por eso. Sí, tu carita es muy familiar. Así se pone como taquitos. ¿Me das uno así? Ajá. Nunca he comido así, ¿verdad? Siempre me daba un plato. Ajá. Ay. Gracias. Sí, me gusta esta salsa mucho. Sí. Hoy muy caliente. ¿Cómo comes así? Intenté copiarte, pero no. Hola. Hola. Karina, muchas gracias. Una bolsa que está hecha por mi abuelita. Ay, sí. Muchas gracias. Ah, sí, con mano. Tejida. Oh, tejida. Oh, muy bonita. Oh. Ah, sí, me gusta mucho. Muchas gracias. Porque tengo que llevarlo a la escuela. Ah, muchas gracias, Karina. Wow. Muy bonita. Wow. Con mucho amor. Sí, tejido con mano. Wow. Es lo más difícil, ¿verdad? Sí, wow. Wow, muy bonita. Mi segunda bolsa, mi primera bolsa. Siempre ando con esta bolsa, pero sí, hoy, desde hoy, esto también. Así. Esto para ejercicio, pilates. Porque siempre ando con esta bolsa y todo el mundo me pregunta, ¿te vas a mercado? No, voy a pilates. Sí, casi última pregunta. Muchas mujeres piensan que no tengo suficiente capital para iniciar mi negocio. Yo tengo hijos. No tengo espacio para tener mi negocio ahora. ¿Y qué quieres decirme? Pues a veces no se necesita mucho. Yo inicié mi negocio con 300 pesos. Y ¿300? Sí, porque pues en ese tiempo yo me había divorciado y nada más nos quedaban 300 pesos. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y les dije yo a mis hijos, pues vamos a vender comida corrida. Hice una sopa, un arroz y 2 guisados con eso y ofrecí comida y ya de ahí me fui haciendo más mi capital con eso que yo vendí. Y sirvió para que comiéramos yo y mis hijos y sirvió para yo poder salir adelante.
Pero el lugar para vender. Cocinaba en mi casa Ajá. y lo salíamos a ofrecer a los comercios. ¿Cómo encontraste el comercio? Pues tienes que, por ejemplo, la tortillería, Ajá. ofrecimos en un taller donde hacían galvanizados y a ellos les ofrecimos comida. Ajá. Y ellos me fueron recomendando y así fue como yo inicié con 300 pesos. Ah. Aparte vendíamos también gelatinas los ¿Ah, fines sí? de semana, yo y mis hijos. Literalmente tocabas en la puerta Ajá, para vender. Sí, Oh. y así fue como inicié, porque pues a veces los miedos te detienen, pero cuando tienes ganas no hay, ahora sí que no hay miedo, no hay nada, Ajá. sino las ganas de salir adelante y de progresar. Ajá. Pero cuando tocaste la puerta por primera vez, ¿no te diste pena o No, miedo? nunca me ha dado pena ¿No? vender ni trabajar. Ah, sí. Me da más miedo no tener para comer, me da más miedo no tener para yo poder darles a mis hijos Ajá. o que careciéramos de algo que ellos necesitaban. Claro, Ajá. con eso no quiero decir que no tuve problemas económicos, ¿no? Pero me ayudó eso a salir de. Y también mi familia que siempre me ha tenido confianza, Ajá. mis hijos que han sido el motor para ayudarme, Ajá. porque también ellos han sido fuertes y han sido guerreros y nunca se han dado por vencido conmigo. Y para ti, ¿cómo? Para mí como mujer, Ajá. pues me siento satisfecha por todo lo que he logrado. Me siento feliz porque nunca me doy por vencido y porque sé que después de la tormenta viene la calma. Me siento muy contenta conmigo mismo. Ajá, sí, como ganando dinero. Sí, tú sola. ahora te conozco a ti y también sé que se puede. Ajá. Sé que se puede porque pues tú saliste de tu país buscando otra Ajá. vida Sí. y pues te veo feliz. Ajá, Y sí. pues de eso se trata la vida, ¿no? De perder los miedos y experimentar otras cosas. Ajá, sí. Siempre el miedo es el problema. La verdad, yo creo que el miedo es como una inventación. Sí. Yo inventé este miedo. El mundo no lo dice así, pero dentro por mí y así inventaba. El miedo y los pretextos, ¿no? Ajá. Porque son también los pretextos que, ay, es que no voy a poder, ay, y yo soy de las personas que lo pienso y lo hago. Ajá. O sea, no me quedo con la idea, o sea, lo pienso y lo hago y ya salga lo que tenga que salir. Ah, sí. A mí también para iniciar como grabar este video y siempre pensaba, yo soy una persona muy tímida, ¿cómo grabo? ¿Cómo hablo enfrente de cámara? Pero sí, Pues sí, estoy haciendo. pues siempre hay miedo, ¿no? Sí. Pero ya una vez que lo haces dices, ¿qué me detenía? Ajá. El miedo puede ser tu peor enemigo o tu mejor amigo porque lo brincas y ya después de ahí ya todo es más fácil. Sí. Yo también muchas veces tuve miedo y tuve muchos miedos y por eso no me atrevía yo a muchas cosas. Pero una vez que dije yo puedo y ya no quiero esta vida, Ajá. enfrenté mis miedos. Sí. Enfrenté mis miedos y no me importó dejar todo, no me importó nada más que mis hijos estuvieran bien y yo también. Ajá. Yo también quería estar sana para ellos, quería estar bien para ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo abrir un consultorio? Ah, no. Así es, Sí. Con otra carta. Sí, consultorio de la vida. pues es que la vida misma te va enseñando, ¿no? Sí. Lo fuerte que eres, todo lo que puedes vencer. Y siempre creyendo en ti, porque el creer en ti es una parte muy importante para que tú salgas adelante. Sí. Entonces yo sé que la vida siempre cambia, yo sé que a mí me esperan grandes cosas. Pero todo va a ser de acuerdo a lo que yo quiera hacer. Porque nada me va a caer del cielo ni nada me va a llegar gratis. Ajá, Son sí. las ganas que yo tengo para salir adelante. Sí. Muchas mujeres piensan que pues no van a poder sola y por eso tienen que aguantar cosas que no. Tienen que aguantar maltratos psicológicos, verbales, violencia, porque las detiene el miedo y porque se sienten solas. Pero nunca estás sola, siempre se puede. Y la fuerza que uno tiene es más grande de lo que ellas piensan.
y uno nunca se debe de quedar en un lugar donde no es valorada, donde no es querida, donde es humillada, donde es pisoteada. Sí se puede, y aquí está la prueba de que se puede. Yo tengo a mis 2 hijos y los 2 están estudiando y los 2 también son muy trabajadores, pero yo quiero darle tanto un ejemplo a mi hijo para que él sea un buen varón, y mi hija que no aguante eso, que no aguante maltratos, que no aguante nada, que a la primera que ella vea que no es valorada, que no es querida y que no es respetada, ella salga de esa relación, y que ella siempre esté presente, que tiene una madre, que tiene un hermano que en casa la esperan con los brazos abiertos, y que ella no tiene que aguantar nada por tener algún bien económico o por aparentar una familia que ya no lo hay. Gracias.